Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me meteré de lleno en ella. Este es el tercer día. Empecemos. Hoy leeremos Génesis, capítulos 5 y 6. Todavía estamos en el mundo primitivo. Ese periodo de la prehistoria esencialmente también estaremos leyendo del Salmo 136. Empecemos Génesis capítulos 5 y 6. Este es el libro de las generaciones de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a semejanza de Dios, varón y hembra. Los creó y los bendijo y les dio el nombre de hombre cuando fueron creados. Cuando Adán hubo vivido 130 años, fue padre de un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Los días de Adán después de ser padre de Set fueron 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Así pues, todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Cuando Set vivió 105 años, fue padre de Enos. Set vivió después del nacimiento de Enos 807 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Set fueron 912 años y murió. Cuando Enos vivió 90 años, se convirtió en el padre de Quinen. Enos vivió después del nacimiento de Quinen 815 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Cuando Quinen vivió 70 años, se convirtió en el padre de Mehalalel. Quinen vivió después del nacimiento de Mehalalel 840 años y tuvo otros hijos e hijas. Así pues, Quinen vivió 910 años y murió. Cuando Mehalalel vivió 65 años, se convirtió en el padre de Jared. Mehalalel vivió después del nacimiento de Jared 830 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Mahalala fueron 895 años y murió. Cuando Jared había vivido 162 años, se convirtió en el padre de Enoc. Jared vivió después del nacimiento de Enoc 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Cuando Enoc vivió 65 años, fue padre de Matusalén. Enoc caminó con Dios después del nacimiento de Matusalén 300 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Enoc fueron 365 años. Enoc caminó con Dios y no fue, pues Dios se lo llevó. Cuando Matusalén había vivido 187 años, fue padre de Lamac. Matusalén vivió después del nacimiento de Lamac 782 años y tuvo otros hijos e hijas. Así, todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Lamec había vivido 182 años. Fue padre de un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo, de la tierra que el Señor ha maldecido. Este nos aliviará de nuestro trabajo y de la fatiga de nuestras manos. Lamec vivió después del nacimiento de Noé 595 años y tuvo otros hijos e hijas. Así pues, todos los días de Lamec fueron 777 años y murió después de que Noé tuviera 500 años. Noé se convirtió en el padre de Sem, Cam y J. cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron por esposa a la que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque es carne, sino que sus días serán 120 años. Los Nepeulen estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, y les llevaban hijos. Estos eran los poderosos de antaño, los hombres de renombre. Vio el Señor que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra, y le dolió en el alma. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, al hombre y a la bestia, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero no halló gracia ante los ojos del Señor.
Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable en su generación. Noé caminó con Dios, y Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he determinado acabar con toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arco de madera de gopher. Haz habitaciones en el arco y cúbrelo por dentro y por fuera con brea. La longitud del arco será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Haz un techo para el arco y termínalo a 1 codo de altura, y coloca la puerta del arco en su costado. Hazlo con segunda y tercera cubiertas más bajas. Porque he aquí, yo traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne y lo que es aliento de vida de debajo del cielo. Todo lo que hay sobre la tierra morirá. Pero yo estableceré mi pacto con vosotros, y entraréis en el arca vosotros, vuestros hijos, vuestra mujer y vuestros hijos, mujeres con vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Llevarás 2 de cada especie al arca para que vivan contigo. Serán macho y hembra de las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil del suelo según su especie. 2 de cada especie entrarán con vosotros para mantenerlos con vida. Toma también contigo toda clase de alimento que se come y guárdalo, y servirá de alimento para ti y para ellos. Noé hizo esto. Hizo todo lo que Dios le mandó. Salmo 136. La obra de Dios en la creación y en la historia. Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque es eterna su misericordia. A aquel que con entendimiento hizo los cielos, por su misericordia permanece para siempre. A aquel que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias. Por su misericordia permanece para siempre el sol para regir el día. Porque es eterna su misericordia para que la luna y las estrellas dominen la noche. Porque para siempre es su misericordia, que hirió al primogénito de Egipto. Porque para siempre es su misericordia, que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque es eterna su misericordia y su mano fuerte y su brazo extendido, porque es eterna su misericordia y dividió en 2 el mar rojo. Porque es eterna su misericordia, que hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque es eterna su misericordia, que derribó al faraón y a su ejército en el mar rojo. Porque es eterna su misericordia, que condujo a su pueblo por el desierto. Porque es eterna su misericordia para con el que hirió a grandes reyes. Porque es eterna su misericordia para con el que mató a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Sián, rey de los amorreos, porque para siempre es su misericordia. Y Ag, rey de Basán, porque es eterna su misericordia y les dio su tierra en herencia. Porque para siempre es su misericordia, herencia de Israel, su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él se acordó de nosotros en nuestra humillación. Porque es eterna su misericordia, que nos libró de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. Él es quien da alimento a toda carne. Porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo. Porque es eterna su misericordia. Padre del cielo, muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias por no darte por vencido con nosotros, y especialmente Padre. Te agradecemos que sigas hablándonos incluso cuando experimentamos quebranto. Sigues tendiéndonos la mano incluso en medio de nuestro desorden y del desorden de este mundo. Te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Y gracias por la forma en que sigues sosteniendo este mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Así que de nuevo,
He mencionado ayer que las cosas se intensifican muy rápidamente aquí. Una vez que introduces el pecado en el mundo, de repente parece que se vuelve muy loco. Si recuerdas en Génesis capítulo 4, al final, dice que Adán conoció a su esposa de nuevo y ella dio a luz a otro hijo. Su nombre era Set. Y eso va a ser importante para nuestras lecturas de hoy debido al hecho de que tenemos en el capítulo 5, que acabamos de escuchar, es un montón de nombres que son realmente fáciles de leer y un poco difícil de leer en voz alta. Parte de eso fue seguir la genealogía de Set. ¿Por qué será importante? Va a ser importante porque parece que hay dos tipos de hilos distintos de la humanidad que se desprenden de esto. Está la línea canina, Cain, porque aún está vivo, y la línea setita, Ses, porque está vivo. Ahora, no son dos tipos diferentes de personas en el sentido de razas o lo que sea, pero lo que esto es porque claramente es la misma familia. Pero lo que sucede es que hay una distinción que se hace en el capítulo 6 que es muy complicado para nosotros porque pensamos que significa eso. Y si entendemos que aquí estás es nacido de Adán y Eva después de Caín, que nació de Adán y Eva y que como que se separaron y la línea setita fue referida, podría ser referida como los hijos de Dios y que la línea canita, correcto. Caín que había matado a su hermano, se referiría a las hijas de los hombres. Así es. Así que eso es en el capítulo 6, esta cosa muy complicada. Dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron por esposa a las que quisieron. Y pensamos que es notable. ¿Qué significa eso? Y la respuesta está en la genealogía que habíamos leído previamente en el capítulo 5. ¿De qué estoy hablando? Bueno, aquí hay una respuesta que viene del libro de Jeff Evans y Tim Gray llamado Caminando con Dios. Es un libro basado en la línea de tiempo de la gran aventura de la Biblia, y probablemente es la mejor descripción de lo que es la diferencia entre los quienes son los hijos de Dios y que son las hijas de los hombres en el libro del Génesis hoy dice esto. Dice en el libro de Caminando con Dios que describe la nefelina. Dice la genealogía de Adán en el capítulo 5 del Génesis. Encontramos algunas pistas importantes. Bueno, los lectores modernos a menudo encuentran la genealogía de lectura aburrida. Incluyen detalles importantes y suelen estar colocadas estratégicamente para preparar la narración que sigue. La genealogía de Adán, como señalamos antes, comienza con un relato de cómo Set nace a imagen y semejanza de Adán y su prefacio recuerda que Dios hizo al hombre varón y mujer a su imagen y semejanza. Ok, así que eso va a ser, hijos de Dios. Eso tiene sentido porque Set nació a imagen y semejanza de Adán, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso tiene sentido. Estos detalles importantes se llaman no solo o solo en Génesis capítulo 5 con la línea de Ses, pero no en Génesis 4 con la línea de Cain, con el fin de dibujar un fuerte contraste o distinción entre las dos líneas que la línea de Cain produce. Asesinos y polígamos como Lemec, los Nefeleme pueden referirse a esta línea caída ya que la palabra Nefeleme viene de la palabra hebrea nofo, que significa caer. Porque mientras que la línea de Ses produce hombres justos como Enoc y Noé, que adoran a Dios e invocan el nombre del Señor. La línea de Ses, la línea que adora a Dios, es la que es señalada como a imagen y semejanza de Adán y Eva, o a su vez a imagen y semejanza de Dios. Y como hemos señalado antes de Quines, solo voy a parafrasear ahora como usted señaló antes de que la línea de Cain es uno que ha caído, y por lo que el Nepelene, los que están caídos, tendría sentido. Entonces lo que pasa es que toda la humanidad no se mantiene pura cuando se trata de esta línea de Safá. Cuando digo pura, no quiero decir que obviamente no es una cosa racias porque vienen de los mismos dos padres. Así que es imposible que sea algo racias. Lo que es una cosa de estilo de vida que Ses caminó en el camino del Señor y Cain no caminó en el camino del Señor. Y es ese tipo de, supongo que se podría llamar el mestizaje que trajo la maldad en la tierra. No es necesariamente con quien te casas, pero casarse con alguien es una cosa increíblemente importante, como muchos de ustedes que están casados ya saben con quién eligen ser.
Su cónyuge determina de muchas maneras la trayectoria de su vida y determina la trayectoria de la vida de su familia, para bien y para mal. Es difícil mirar atrás y reconocer que la retrospectiva es 2020. Al mismo tiempo, sigue siendo cierto que con quien nos casamos determina de muchas maneras la trayectoria de nuestras vidas, tanto positiva como negativamente. Y en este caso, lo que se está describiendo son aquellos que caminaron en el camino del Señor. Los de la línea setita terminaron dejando de caminar en el camino del Señor por el hecho de que se casaron con gente de la línea canina. Ahora obviamente eso no quiere decir que todos los hijos de Seth eran como santos automáticos y todos los hijos de Cain eran pecadores automáticos. Todos nacemos en este mundo roto. Así que todos haríamos esto, pero sabemos exactamente lo que pasa, ¿verdad? Sabemos qué. Sabemos lo que sucede cuando nos rodeamos de personas que tienen la misma visión del mundo. Y esa es una de las razones por las que estamos haciendo este podcast de la Biblia en un año, es para darnos una cosmovisión bíblica y para resaltar las decisiones que otros han tomado, incluso las decisiones antiguas que otros han tomado y que han traído una especie de gran destrucción. Y las decisiones que tomaron que han traído una gran esperanza. Porque incluso la destrucción para la que Dios está preparando a Noé también está destinada a ser una gran esperanza. Porque sí, es el fin de gran parte de la humanidad. Dice que ahora la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Dio Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que Dios determinó destruir esa corrupción. Dios determinó desarraigar el cáncer. Y la realidad es que, cuando nos aferramos al cáncer, no se puede destruir el cáncer sin destruir al mismo tiempo todo lo que se aferra a él. Es una promesa de esperanza, porque Dios está diciendo, Noé, haz este arco porque ya que te has aferrado a mí, yo te levantaré. Una de las cosas que podemos reconocer en nuestros días y en nuestra época es que aunque la gente a nuestro alrededor sea malvada. Ahora, obviamente entre paréntesis, nadie es 100% malvado y nadie es 100% bueno, somos buenos, pero estamos quebrantados. Pero aun si la cultura que nos rodea dijera así, aun si la cultura que nos rodea está más quebrantada que entera, aún podemos escoger, como Noé, vivir como aquellos que están siguiendo y persiguiendo al Señor. Podemos continuar como dice de Noé, Noé caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Y así hoy, mientras avanzamos escuchando la palabra de Dios proclamada, podemos hacer la pregunta a Dios, ¿cómo quieres que camine contigo? ¿Cómo puedo caminar contigo hoy, independientemente de lo que la gente en la cultura a mi alrededor están haciendo, independientemente de lo que la gente en mi familia están haciendo, independientemente de tal vez estoy casado y mi cónyuge no camina con el Señor? Puedo caminar con el Señor hoy porque sí, hay consecuencias a nuestras acciones, pero también, sí, el Señor siempre tiene una oferta de esperanza para cada uno de nosotros, no importa cuál sea nuestra situación. Así que hoy, ¿cómo vas a caminar con Dios como Noé? ¿Caminar con Dios? ¿Y cómo vas a aferrarte a Él para que incluso en medio de las tormentas de la vida, las inundaciones que vienen, Él pueda seguir levantándote? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Una vez más, este podcast de la Biblia en el año. Por favor, háganlo, porque estaremos viajando con ustedes durante bastantes días. Pero simplemente vivimos el presente, un día a la vez, un día a la vez. Caminamos un día a la vez, eligiendo vivir con Dios y dejar que su palabra moldee nuestra visión de su mundo. Mi nombre es David Susha. Dios los bendiga.